Buenas tardes. Yo a continuación les explicaré un poco de mi tema que escogí, en el cual redacté primero un texto expositivo, explicando aquí cuál era la importancia de redactar el texto, las características que tiene mi tema y algunas otras cosas. El tema que elegí se llama Censura en la sociedad. Primeramente hablaré de lo que es la censura. La censura es la corrección o reprobación de algo, y en algunas sociedades democráticas los gobernantes no tienen derecho de impedir la publicación de algún material. Es decir, la censura es algo que nos prohíben o simplemente no está de acuerdo para publicarse en algún medio, que a continuación les hablaré de los principales medios en los cuales se utiliza la censura. Se manifiestan diferentes formas en que la censura puede conectarse a las diferentes formas de vida de cada sociedad, así como la sanción, la restricción o prohibición. Es decir, que en cada sociedad en la que cada individuo vive, por así decirlo, en la sociedad existe la sanción, que ponen un castigo por publicar algo que está mal para el gobierno, para la sociedad, que está mal vista pues para algunos individuos de cierta sociedad de donde vives. Y la restricción, que te limitan, es parecido a la sanción, te limitan a publicar cierta publicación, vaya la redundancia, de algún tema particular, y queda, pues como dice la palabra, restringida su publicación. Y la prohibición, que ahí, por ejemplo, en la restricción todavía como que te dicen, te dan algunos argumentos para decirte por qué no puede ser publicado tu tema o alguna publicación en particular. Y en la prohibición simplemente te dicen ya no puede ser publicada, ya, olvídate de eso. Y al usar el término censura nos estamos refiriendo a más aspectos como libertad de expresión, que la libertad de expresión es muy parecida a la censura y a la sanción, a la restricción y a la prohibición. Y a continuación les hablaré de lo que es la libertad de expresión. Bueno, la libertad de expresión es un derecho definido como un medio para exponer ideas de manera libre, es decir, que cada individuo de una sociedad cuenta con el derecho de publicar en cualquier medio lo que nosotros queramos, sin que los gobernantes o los individuos nos juzguen. Esto es un derecho que tenemos simplemente por ser ciudadanos, expresar de manera libre lo que pensemos. Y todos los individuos tienen este derecho, como ya lo había dicho, de expresarse sin ser castigados debido a lo que opinan. Y bueno, también en la censura y en la censura dentro de la sociedad existe la libertad de prensa. Estas son las existencias con las que los ciudadanos tienen derecho de acoplarse para la difusión de medios de comunicación. Todo individuo, sea hombre o mujer, puede publicar ideas libremente y sin censura previa. Y también existe la censura política. Existe cuando el gobierno trata de ocultar, distorsionar o hacer falso alguna información que los ciudadanos percatan, evitando así que el público lea o investigue por medios de agencias de noticias. Es decir, que a veces para la política no es bueno que los ciudadanos se enteren de todo lo que pasa en este ámbito. Es decir, por ejemplo, un ejemplo es ahorita lo del COVID, que han dicho en noticias, en blog, en diferentes medios, que la información que maneja el gobierno no es la actual, que nos están mintiendo en los números de contagio que existen, y es por eso que existe la censura política. La política no te va a decir, por ejemplo en el COVID, cifras exactas, porque a ellos no les conviene, y es cuando nosotros, como ciudadanos, tenemos el derecho de saber lo verdadero e investigar por medio de otros medios, de otras noticias, cuál es las verdaderas cifras del COVID, de las personas contagiadas, de las
muertes que ha habido por esta pandemia, etc. Otro ejemplo claro es por ejemplo, en mi caso, vi la serie del Chapo, y en dicha serie trata y habla y platica, pues vaya, el Chapo, que cómo fue su proceso o desde que él empezó, pero lo más importante es de que habla de cómo lo detuvieron, y en la detención, en las diferentes detenciones que tuvo el Chapo Guzmán, habla de, ahí podemos apreciar en la serie, de que los políticos estaban de acuerdo, y al igual en unos capítulos narra de que el Chapo pudo capturar a otros narcotraficantes muy famosos de diferentes zonas, gracias al gobierno, gracias a los militares que el gobierno les prestó, o sea, y que el Chapo estuvo intercambiando información con el gobierno. El Chapo sabía algo del gobierno y el gobierno algo del Chapo, entonces a los dos no les convenía pues que se enteraran de esa información. Entonces, y pues a lo que voy es que por ejemplo, en la censura política, que es el tema, no, la política, los gobiernos no te van a platicar las cosas como son, van a limitar mucha información porque a ellos no les conviene, porque les va a causar problemas del que dirán los ciudadanos y cosas así. La Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos prohíben toda forma de censura previa para la comunicación de información, tanto de modo directo como indirecto. El modo directo es cuando estamos viendo nosotros la información por medio de los medios de comunicación, que es la información que se nos presentan como ciudadanos, y el modo indirecto es por cómo te enteras por medio de otras personas. El artículo 13 de este tratado expresa que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o por cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. La censura es universal. Esto quiere decir que está presente en toda sociedad y en toda época, es decir, como nos dice que la censura siempre debe estar presente en nuestras vidas, en cualquier época y en cualquier sociedad, aunque en tiempos remotos no se consideraba que existiera la censura. Sin embargo, sí existía, y en toda sociedad, por muy pequeña que sea, va a existir la censura y tipos de censura, que más adelante les comentaré cuáles son los tipos de censura. Lo que se puede y lo que no se puede expresar varía de cultura a cultura, de época a época. Como les decía, lo que se puede expresar, lo que se puede decir, va a variar de acuerdo a la cultura. Es decir, una cultura, por ejemplo, que no cree en el narcotráfico, no va a poder hablar de que sí cree, porque pues en su cultura se podría decir que está mal, no es considerado bueno eso. Y también varía de época en época. Por ejemplo, ahorita el tema principal de esta sociedad y de esta época es la pandemia del COVID-19. Pues también ahorita como que todas las noticias, se puede decir, todo lo que vemos en redes sociales, en periódicos, en blogs, son de acuerdo a la pandemia, de cómo va a afectar esto a la economía, a la educación, como nosotros estamos no sufriendo, pero en cierta forma nos estamos afectando, que cómo va a afectar en la vida de los pequeños y grandes comercios, etcétera. Y bueno, aquí les hablaré un poco de los tipos de censura. La primera es censura previa. Se revisa el material antes de que este pueda ser publicado y van acompañados de leyes o disposiciones por parte de gobernantes y de gobiernos. Es decir, cuando alguien va a publicar algo de un tema, primero se revisa bien, que esté bien redactado, y si estos lo aceptan, pues adelante, puede ser publicado. Y pues esto principalmente van acompañado de leyes o disposiciones
por parte de los gobiernos, es decir, que un gobierno o un gobernante acepte que está bien esa publicación y que pueda ser publicada. La segunda es censura posterior. Esta ocurre después del hecho, es decir, después de que ya está publicada. Se liga a la aplicación de sanciones económicas o suspensión de programas o personas. En estos casos la información ya ha sido difundida por medios, es decir, que ya está en la censura posterior, ya está publicada en diferentes medios, etc. Pero al momento de que ellos detectan algo, en esa publicación, pues es censurada, ya sea personas o programas. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, las fotos que nos aparecen en Facebook, de que pues dice esta foto puede causar daños. Eso es un tipo de censura. Entonces esta es una censura posterior, ya que ya fue publicada, pero entonces esta página, que es Facebook, encontró censura posterior y fue censurada. Y la autocensura, que estos van de acuerdo a los periodistas, actores y conductores, los cuales ya conocen su línea ideológica, es decir, ya saben cómo trabajan en ese medio. Por ejemplo, los autores ya saben cómo trabajan los autores en su medio, en novelas, películas, etc. Y los actores también, o sea, los periodistas, autores y actores ya conocen cómo es su línea de trabajo. Y esto más que nada es de que ellos, si quieren seguir perteneciendo en esta línea, en sus medios, en donde trabajan, deben de seguir con su información, publicar nada más lo que es y no publicar otra cosa, para poder pertenecer dentro de su misma estructura. Y la censura fundamental o económica, pues esta es principalmente de la economía, y la gran inversión de capital que requiere una emisión en los medios masivos ha circunscrito ese espacio a unas pocas personas con poder económico. La difusión de los medios masivos, así como la televisión y el cine, son centralistas y antidemocráticas, ya que sus actos de emisión permiten que solo un grupo de individuos tengan accesibilidad a ellos. Es decir, que al momento de que, por ejemplo, la televisión y el cine publican algo, esto hace que estos invierten mucho capital monetario, y al momento de que es publicado, hacen que nosotros como individuos se nos limite de verlos, ya que tienen un costo muy, muy elevado, gracias a que ellos invirtieron mucho y entonces tienen que estar recuperando lo que invirtieron, y al momento de presentárnoslo a nosotros es de un costo muy elevado. Y la censura está presente, como ya se los había dicho, principalmente en medios de comunicación, que son instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea para informar y comunicar de manera masiva. Es decir, que los medios de comunicación es el celular, la tele, las redes sociales, etc. Y pues esto sirve para que todo el mundo, toda la sociedad, todo el mundo esté enterado de lo que pasa día a día. Y los medios audiovisuales son aquellos que pueden ser escuchados y vistos, los dispositivos que se basan en imágenes y sonidos para transmitir la información. Un ejemplo de ellos es la televisión y el cine. Los medios digitales también están presentes en la censura, y estos son entre los medios digitales que sobresalen, en los que sobresalen los blogs, las revistas por internet o virtuales, y los noticieros que podemos ver a través del celular, de la computadora, de la tablet y también a través de la televisión. Y al igual existen durante un tiempo existen diferentes autores de libros, y aunque no sean de libros, los cuales fueron censurados por el contenido que había en sus obras. Y yo les hablaré de un autor que fue censurado gracias a sus obras. Y ese autor es el estadounidense Henry Miller. Él fue uno de los novelistas considerado crudo, sensual y cínico de la literatura. Lo censurado por su estilo provocativo y rebelde
fue uno de los mayores letristas de la generación del beat. Y la crudeza y naturalidad con la que él expresaba y escribía sus libros se refería al sexo. Esto hicieron que la publicación fuera considerada pornografía. Es decir, que él al momento de estar redactando sus libros, y especialmente el Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, él los escribía con naturalidad, y si los escribía en doble sentido, por decirlo así, era algo que pues a él le parecía natural, pero que a los medios de comunicación les pareció que esto estaba redactado como pornografía y por eso lo censuraron. Sus obras Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio fueron prohibidas en Estados Unidos y Gran Bretaña bajo el cargo de obscenidad por su difusión, pero su difusión era imparible. Es decir, que sí censuraron este libro, pero que a la gente, a la sociedad de Gran Bretaña y Estados Unidos, les parecía unas historias pues muy buenas, y estos individuos decían que lo querían leer, que por qué lo iban a censurar, que estaba bien, que para ellos no era pornografía, nada, pero pues para el gobierno de ese entonces de Gran Bretaña y Estados Unidos, de estos dos países, ellos decidieron censurado, y pues no, ya no está a la venta, y ya no dejaron que estuviera a la venta. Y entre los efectos producidos por la censura se evidencian aspectos tales como problemas para mantenerse informado, desacuerdo hacia el cierre de algunos medios de comunicación, influencias de la censura en el entorno personal y una sensibilidad significativa en cuanto a la misma. Es decir, que la censura sí trae consigo una serie de problemas que, como ya les dije, es mantenerse informado. Es decir, que a veces la información que llega a nuestras manos no está bien y no es la correcta, y entonces los gobiernos piensan que ven que nosotros tenemos unas ideas gracias a todas estas publicaciones que hemos estado viendo, y se censuran. Y otro problema es el desacuerdo hacia el cierre de algunos medios de comunicación. Es decir, que los gobiernos cierran unos medios de comunicación, pero la sociedad no está en acuerdo, gracias a que podría decirse así, que nosotros decimos que es buena, pero pues a lo mejor ese tipo de medio de comunicación a nosotros nos presentan las cosas tal cuales son, pero que al gobierno le causa problemas. Y otro problema es la influencia de la censura en el entorno personal y una sensibilidad significativa en cuanto a la misma. Y ya para terminar, mi conclusión es de que pues la censura es un tema muy importante, porque pues sí, a lo mejor hay una información que no es la correcta, no es la adecuada, no está correctamente redactada, y sí nos puede causar grandes daños, igual también a los adolescentes, a los niños, etcétera. Entonces sí es bueno que censuren varias información y publicaciones, pero también debemos de tomar en cuenta que los tipos de censura para el momento de nosotros estar, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, en Instagram, de ver un post o una información, saber qué tipo de censura es y por qué es que lo hacen. Y bueno, esto es todo de mi parte, maestro, y nos vemos.